Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un privilegio, una vez más, poder compartir con ustedes una porción de la Santa Escritura. Y qué mejor que estudiar una fracción de un documento que registra la vida de nuestro Maestro, de Jesús. Y estamos en Marcos, capítulo 12, que por excelencia es un capítulo que nos enseña el cómo Jesús abordaba los cuestionamientos, las preguntas, las tentaciones. Porque Marcos capítulo 12 es una sección donde se le cuestiona a Jesús su veracidad, su oficio como profeta. Se le cuestiona el que Él sea el Mesías. Es en ese sentido que Marcos capítulo 12 nos provee de mucha información para que nosotros también aprendamos a cómo enfrentar los cuestionamientos, las preguntas, porque no solamente se trata de responder con el conocimiento de Dios, sino de responder a la manera de Jesús. Marcos capítulo 12, en la primera sección, nos habla de una parábola en donde unos labradores malvados y perversos están representando a la élite de religiosos del judaísmo en tiempos de Jesús. Personas que fueron colocadas como administradores del reino y que han explotado el reino de Dios, no han dado fruto y matan y lastiman a los siervos de Dios que demandan el fruto de su administración. Cristo da esta parábola e inmediatamente Anás, Caifás, los fariseos, los saduceos y los escribas se sienten identificados y muy molestos con el Maestro Jesús. Así que ellos planean cómo desacreditarlo para poderlo llevar a la muerte. Y no importan los medios, ya sea que nos permitan matarlo a nosotros o que lo mate el Estado romano. Tenemos que buscar la forma, dirán ellos, de matar a Jesús. Y entonces en el judaísmo existían diferentes secciones religiosas, políticas, filosóficas, entre las cuales aparece en primer lugar la secta de los fariseos, una secta rigurosa, legalista, que aparentaba santidad, que aparentaba una fachada religiosa, pero que realmente odiaban a Jesús, que realmente odiaban al ser humano y solo se amaban a ellos mismos. A su vez, había otra secta política más que religiosa, conocida como la agrupación de los herodianos, que promovían la dinastía del rey Herodes y querían que Israel siguiera gobernado por los romanos, pero a través de la dinastía de Herodes. Estos dos se van a fusionar y le harán una primer pregunta. ¿Es lícito darle tributo al César o no? Si recuerdan que Cristo responde con mucha sabiduría. A ver, muéstrenme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y la moneda tenía la imagen de Tiberio César, que decía: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Una inscripción blasfema, una imagen blasfema. Y Cristo les dice, en pocas palabras, esto no tiene nada que ver con Dios. Denle al César lo que es del César. Regrésenle al César lo que le pertenece y denle a Dios lo que es de Dios. Recordándole tal vez al judío y a los fariseos que nosotros somos imagen de Dios, tenemos la inscripción de Dios y en ese sentido tenemos que darnos a Dios en plenitud, en totalidad. Después se levanta un segundo grupo en el capítulo 12, versículo 18, un grupo religioso y político conocido como el grupo de los saduceos, un grupo liberal en cuanto a la doctrina, que negaba la existencia de los ángeles, la existencia de los espíritus y negaba la resurrección. Que aparte solamente
aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y Cristo les explica que sí habrá resurrección, que sí existen los ángeles y que para Dios, el eterno yo soy, los patriarcas y todo aquel que ha muerto creyendo en Él ya están resucitados. Y entonces, el día de hoy, vamos a examinar un pasaje en donde Cristo se enfrenta a una de las personas más influyentes y más importantes, que rebasa por mucho a los herodianos, a los fariseos y a los saduceos. Es una persona que no nos da el nombre el pasaje, sí nos dice cuál es su oficio. Y estamos hablando de un escriba. Dice el verso 28 de Marcos 12, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar cuando habló con los herodianos, fariseos y saduceos, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Enfrentarse a un escriba era enfrentarse a un erudito de las Sagradas Escrituras. No era hablar nada más con un religioso. La palabra escriba, como bien se escucha, tiene que ver con el oficio de escribir. Ellos eran copistas de la ley, es decir, se dedicaban a preservar los escritos sagrados y a pasarlos en limpio en nuevos materiales. Ellos aparte también se dedicaban a memorizar muchos de los pasajes de la ley de Moisés y los profetas. O sea, que muchos escribas tenían de memoria casi todas las escrituras, o al menos los pasajes más importantes. Y aparte, los escribas eran intérpretes de la ley, es decir, eran maestros, eran personas con un rango de autoridad muy alto, muy por encima de cualquier otro maestro en Israel. El escriba por excelencia era un erudito. Ahora, este escriba se da cuenta que Cristo es un maestro diferente, pero también lo quiere desacreditar y le hace una pregunta importante en el verso 28. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Mateo lo registra así. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y por eso el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el gran mandamiento, o el gran mandamiento de la ley en este caso. De eso vamos a platicar en esta tarde. Demos lectura, por favor, Marcos 12, verso 28 al 34. Por cierto, es la última pregunta que le van a hacer a Jesús, porque si Cristo confronta al escriba y le responde bien, ya no le pueden enviar a ninguna otra persona, porque por arriba del escriba no existe ninguna otra persona capaz de poder desacreditar teológicamente a Jesús. No existe. Y entonces, Marcos 12, verso 28 dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, que de hecho el escriba no preguntó cuál es el segundo, pero Cristo lo quiere enseñar, ya veremos por qué. El segundo es semejante. Es decir, el segundo es de la misma naturaleza, es de la misma esencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, y quiero que vean, hermanos, la calidad de la respuesta del escriba, porque aunque su intención era dejarlo mal parado, un escriba que realmente medita en las Escrituras,
cuando se topa con alguien que realmente conoce a Dios, tiene que aceptar que la respuesta es correcta. Y el escriba respondió: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Eso lo dice Deuteronomio. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, todos juntos: no estás lejos del reino de Dios. Y vean la declaración. Cristo reconoce que este hombre está cerca. Claro, este hombre no está en el reino, está perdido todavía. Pero por su entendimiento con las Escrituras, por su acercamiento a la reflexión bíblica, Cristo le dice, en otras palabras, vas por buen camino. Estás cerca del reino de Dios, pero no estás en el reino, eso es muy importante. Estás cerca del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. Después de eso el texto dice que ya ninguno osaba preguntarle. Pues si derrotó al escriba en ese sentido, y el escriba lo reconoce como autoridad, no hay otra persona que pueda oponerse al maestro. El gran mandamiento. Primero quiero que noten con atención que los dos mandamientos que Cristo cita tienen una cosa en común, que es el amor. Tendríamos que estar muy ciegos, de veras, tendríamos que ser muy ciegos para no darnos cuenta que la centralidad del mensaje de la Biblia es el amor. Que la Biblia declara que la naturaleza de Dios es el amor, que Dios nos creó por amor, que de tal manera amó Dios al mundo para salvarnos y envió a su Hijo, que el primer mandamiento y el segundo de la ley son el amor. El libro que habla del amor por excelencia es la Biblia. Ese es el tema central. Pero será importante entonces hacernos una pregunta. ¿Qué es el amor? Porque aunque el amor se menciona en la Biblia, no se nos da siempre una definición muy correcta de qué es el amor. Y me temo que el cristianismo en la actualidad tiene ideas incorrectas, tiene distorsiones en la mente de lo que es el amor. Y sobre todo, también diríamos que el cristianismo está carente de amor, que en nuestros días, en las iglesias, entre los que profesan fe, hay una decadencia en cuanto al amor a Dios y en cuanto al amor al prójimo. Y por eso es importante, en primer lugar, número uno, tener este mandamiento como un mandamiento que nos provee la definición más exacta ¿de qué? Del amor. Fíjense, este es un mandamiento que nos provee la definición más exacta del amor. Y pregunto, y quiero que usted reflexione, ¿qué es el amor? Alguien podrá decir, el amor es un sentimiento. Si usted piensa que el amor es un sentimiento, está equivocado. Y por eso se dan muchos divorcios. Y por eso usted tiene muchos problemas en su relación matrimonial. Y por eso usted tiene un problema con los hermanos constantemente en su interacción con ellos. Porque tiene una mentira sembrada en su mente. Piensa tal vez que el amor es un sentimiento o una emoción. Y les pregunto, ¿el amor es inmutable o el amor cambia? ¿Qué dice la Biblia? El amor nunca deja de ser. Y cuando usted interpreta que el amor es un sentimiento, tenga en cuenta que un sentimiento es mutable, un sentimiento cambia, un sentimiento puede variar. Por eso los jovencitos que se juran amor eterno en la oscuridad, en una esquina, y que dicen vamos a casarnos porque nos amamos, y yo te prometo, yo te juro que voy a trabajar por ti,
y la mujer también le jura, o la chica le jura, yo te voy a atender y voy a cuidar a los niños, etc. En ese momento lo dicen con sinceridad, ¿sí o no? Con honestidad, porque están movidos, ¿por qué? Por una emoción, y las emociones son sinceras, Las emociones son sinceras, pero son pasajeras. Y entonces cuando se enfrentan con la realidad de lo que significa amar, y hablaremos de eso, alguno de ellos se acerca al otro y le dice, ¿sabes qué? Se me fue el amor por ti. Conocí a otra chica, conocí a otro chico, y yo tengo que obedecer, ¿mi qué? Mi corazón. Esa persona está impulsada por sus emociones, por un sentimiento, como cuando Pedro le dijo al Señor, Maestro, mi vida pondré por ti. ¿Se lo dijo sinceramente, sí o no? Sí, porque estaba impulsado por un sentimiento. ¿Y qué pasó en la realidad? Lo negó 3 veces. Eso pasa cuando somos muy inconstantes. Podemos darnos cuenta que no amamos cuando somos inconstantes con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los hermanos, con Dios. Que venimos al culto si estamos contentos, motivados. Y cuando no estamos motivados, pues ya no. Que trabajamos por nuestra familia y nos sacrificamos por ella cuando estamos motivados. Y cuando no está la motivación, ya no. Si dependemos de nuestras emociones, si dependemos de nuestra salud emocional, seremos inconstantes. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, primero, saque de su mente que el amor es un sentimiento. Miren, los sentimientos son bonitos, Y los sentimientos Dios los puso en nuestro ser, pero los sentimientos tienen que estar dominados por el amor. Entonces, en primer lugar, este es un mandamiento que nos provee la definición más exacta del amor. Y les voy a explicar qué es el amor en 2 incisos, según el verso. Inciso A, el amor es una decisión, entre tanto que es un mandamiento. ¿Se entiende? Lo que tenemos en el pasaje es el gran mandamiento y el segundo mandamiento. Ahora, si son mandamientos, es decir, si Dios lo ordena para que nosotros ejecutemos la orden, el mandamiento, y si el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, eso significa que el amor no puede ser un sentimiento. El amor tiene que ser, ¿qué? Una decisión. Cuando usted se casó, cuando yo me casé, quiero que seamos muy claros, no amábamos a la persona, Eso es muy importante. Tal vez alguien diga, ay, el hermano no es romántico, ¿verdad? Ay, el hermano, ¿cómo dice esas cosas? Cuando usted se casó, usted no amaba a su pareja. Usted estaba enamorado. Usted estaba influenciado por emociones, sentimientos, y eso le nubla la vista, ¿sí o no? No le permite entender lo que es el amor. Cuando usted se casó, seguramente se enfrentó con los primeros retos del matrimonio. Soportar, tolerar, y en ese momento se dio cuenta que el amor era más que un sentimiento bonito, ¿sí o no? En algún punto, si su matrimonio está prosperando, usted tuvo que decidir amar a su cónyuge a pesar de sus diferencias, a pesar de sus errores, porque ¿qué es el amor? Una decisión. Usted tiene que decidir amar a Dios. No piense usted que de repente se va a levantar un día y le va a enviar a Dios así como un poder místico en el corazón y usted va a querer servir a Dios. Y usted va a decir, voy a amar a Dios y al prójimo y voy a hacer muchas cosas para Dios. Eso no va a pasar. Eso no ocurre. Usted lo tiene que decidir. Y tiene que ignorar sus emociones por encima de la decisión que es el amor. Y entonces, inciso A, repito, el amor es una decisión. Como Dios decidió algo, ¿qué decidió Dios? Enviar a su Hijo. No solamente fue un sentimiento, fue una decisión eterna, enviar a su Hijo para morir por nosotros. Y la decisión de Dios no cambia porque es inmutable. ¿Nos sigue amando, sí o no? ¿Decidió amarnos a pesar de que somos semejantes a los demonios, sí o no? No nos espanten, somos rebeldes, igual que los demonios. Pero Dios decidió amarnos. Pero en el inciso B,
vamos a definir más el concepto del amor. El amor no solo es una decisión, inciso B. El amor consiste ¿en qué? En la entrega total del ser. Noten eso, la entrega total del ser. Cuando hablo de la entrega total del ser, me refiero a lo que somos en esencia. Fíjense, hay gente que dice, tal hermano está dispuesto a morir por Dios, o tal misionero murió por la causa de Cristo, lo amaba. Pero quiero preguntarles, ¿qué es más difícil? ¿Morir por alguien o vivir por alguien? ¿Qué es más difícil? Usted puede decir, no, yo doy la vida por mis hijos, pero ni siquiera les lee la Biblia. Ni siquiera les invierte tiempo, ni siquiera les interesa cómo están creciendo sus pequeñitos. ¿Los ama? Aunque usted diga, yo doy la vida por mis hijos, tal vez los deja abandonados, los deja desprovistos de muchas cosas. Y por eso es importante distinguir. Aunque digamos que amamos a Dios y al prójimo y que daremos la vida por ellos, es más difícil entregar la vida aquí, vivir por ellos, ¿entiende? Dios no quiere que usted muera por Él. ¿Qué quiere Dios? Que viva por Él, ¿se entiende? Que lo que usted hace hoy lo haga por amor a Él, que se entregue a Él. ¿Y por qué hablo de la totalidad del ser? Porque Marcos 12, si se dan cuenta, en el versículo 29 y 30, Cristo primero cita una cosa del mandamiento más grande que aparece en la ley. 29. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Lo primero que Cristo les recuerda es que hay un solo Dios, no hay más. Shema Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad, el Señor uno es, no hay más. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios, y vean las expresiones que vienen, con todo tu corazón. Y me gustaría mencionar que no se refiere al órgano. Después dice, con toda tu alma. Y no se refiere a una parte espiritual de usted. Después dice, con toda tu mente. Y no se refiere a su cerebro. Y al final dice, y con todas tus fuerzas. Todas estas expresiones, que son 4, corazón, alma, mente, fuerzas, están en una figura de adición. ¿Qué es una figura de adición? Es una figura donde se acumulan diferentes expresiones que apuntan a lo mismo. Usted no tiene alma, usted es un alma, ¿se entiende? Usted no solo tiene fuerzas, usted es sus fuerzas. Lo que está diciendo en una frase es, ama a Dios en plenitud. Ama a Dios con todo lo que tú eres. Entrégate plenamente a Dios, como dirían por ahí, en cuerpo y alma. Aunque aquí se está enfatizando que todo lo que somos se debe entregar a Dios. Pero si no estamos dispuestos a darle a Dios ni siquiera 1 hora de nuestro tiempo, pero a veces no estamos dispuestos ni siquiera a servir a Dios un poquito. El amor a Dios, hermanos, y el amor en sí, se define como la entrega total del ser. Y noten algunos pasajes. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y en qué consiste eso? En que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es el amor? La entrega del ser, ¿se entiende? Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. ¿Se lo saben? Que uno entregue la vida por sus amigos. Amor es entrega. La decisión, ahora lo vamos a conectar, la decisión por la cual nos entregamos por la causa de Dios y por el desarrollo pleno de otro. Ahora, voy a agregar algo más. El amor también es darle valor a una persona para entregarnos por ella. Fíjense, darle valor. Les voy a poner un ejemplo. ¿El ser humano es valioso o Dios le dio valor? Noten la diferencia. ¿El ser humano es valioso o Dios le dio valor? Si usted se pone a analizar el ser humano en su ontología, en su actuar, es una criatura miserable.
La Biblia dice que el hombre solo está de continuo al mal, que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos corrompido, que todos nacemos aborrecedores de Dios. El ser humano se degrada en las adicciones, en su forma de hablar, en su forma de interactuar. El ser humano es muy parecido a los demonios. Es más, la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza significa que aunque nosotros nos hemos corrompido, Dios nos ha colocado valor. Ponía el ejemplo de los hijos el otro día. Tal vez usted ama a su hijo, a su hija como a ningún otro. Pero si usted es honesto, su hijo a veces es grosero, grosera. Son ingratos, desleales, manipuladores, son abusivos. Pero aún así usted lo sigue viendo como el más bonito y la más bonita y lo más valioso. ¿Sabe por qué? No porque ese niño o esa niña tengan el valor, sino porque usted se los ha colocado. ¿Qué es amar? Darle valor a alguien que incluso tal vez no lo merece. ¿Y sabe qué hizo Dios cuando nos amó? Nos dio valor, como esa oveja perdida que el pastor busca. Ahí tiene 99, realmente no le hace falta, pero la busca porque le ha dado un valor importante. Así que, en primer lugar, este es un mandamiento importante, es el gran mandamiento de la ley, porque nos provee de la definición más exacta del amor. Ahora yo le pregunto, ¿usted realmente se está entregando por Dios? No me diga si está dando una ofrenda, eso es lo de menos. No me diga si usted viene a la iglesia y cumple con el ritual. ¿Usted realmente se está entregando por Dios? ¿Le ha colocado a Dios ese valor que no debe colocarle porque Dios es valioso en sí? ¿Ama a Dios usted? ¿Realmente se entrega por Dios? ¿Le ha dado sus fuerzas, su entendimiento, su ser? En segundo lugar, número 2, este es un mandamiento, es el gran mandamiento por excelencia, porque es un mandamiento que está estrechamente ligado ¿a qué? Al amor al prójimo. ¿Noten eso? Está ligado el primer mandamiento al segundo. Noten lo que dice el verso 31 en la primera frase, todos juntos. Y el segundo es semejante. El texto griego se puede interpretar, es de la misma clase, es de la misma naturaleza, contiene la misma esencia. Amar a Dios a veces puede ser una forma de evadir nuestro amor al prójimo, ¿o no? Y decimos, yo sí amo a Dios, pero los hermanitos de la iglesia me caen bien gordos, ¿no? Yo voy por Dios, no por ellos. O yo sí lo hago por Dios, no por tal hermano. Nos olvidamos que el segundo mandamiento está ligado al primero. Amar a Dios significa amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, significa que estamos amando a Dios. De hecho, Cristo también dijo en Mateo que estos dos mandamientos son como un tendedero. Imagínense un tendedero que tiene un soporte allá y tiene un soporte acá. Y de ese tendedero cuelga la ley y los profetas. Porque en la ley y en los profetas tenemos o mandamientos que tienen que ver con Dios, por ejemplo, adorar al único Dios, honrar a Dios, y mandamientos que tienen que ver con el prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. Así que en segundo lugar, diremos, es un mandamiento que está estrechamente ligado al amor al prójimo. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué valor tiene para usted la gente que está en este lugar? ¿Qué valor tiene para usted? Piense usted en un momento en ese hermano que le cae un poquito gordo. ¿Hay o no hay? Ese hermanito que es un poquito pesado, inmaduro, grosero, respondón. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted lo ama? No me responda. ¿Pero ya lo tiene en mente? ¿Ya lo tiene en mente? Espero que no sea yo, porque entonces ya me está viendo, ¿no? Pero piensa en ese hermano. ¿Usted lo ama? Acuérdese, ¿le ha dado valor? ¿Se ha entregado por él? Porque es muy fácil, ¿no? Cuando ese hermano peca, inmediatamente, pastor, hay que confrontar a fulanito porque la Biblia dice, ¿no? Pero si no lo amamos, estemos de acuerdo que estamos fallando en algo.
¿Realmente amamos a ese hermano? ¿Nos estamos entregando por su vida? ¿Lo estamos visitando? ¿Estamos invirtiendo tiempo? Ahora quiero que vean conmigo dos cosas importantes. Inciso A, hemos dicho entonces que este mandamiento está ligado al primero, ¿no? Antes de ir al inciso A, busquen conmigo, no pierdan Marcos, busquen primer carta de Juan. Primer carta de Juan. Noten cómo el apóstol en su primer carta, capítulo 4, versículo 20, nos explica que el amor a Dios debe estar ligado al amor al prójimo. Noten lo que dice ahí. ¿Lo tenemos todos? Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, lo voy a parafrasear, a nuestra actualidad, pero tal hermano me cae gordo, la verdad. Lo mastico, pero no lo trago, ¿no? Lo soporto, lo tolero. Bueno, si alguno piensa así, que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve todos los días, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Y qué dice el 21? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y me remito también a decir otra cosa, que la madurez es amar, ¿sale? Un hermano maduro, ¿saben quién es? No es el que sabe mucho. Un hermano maduro es, ¿quién? El que ama incondicionalmente, el que es como Jesús, el que se parece a Cristo el Señor. Vean dos cosas importantes sobre el mandamiento del prójimo. Primero, inciso A, hablemos del modelo de amor al prójimo. ¿Cómo lo debemos amar? ¿Cuál es el modelo? Como a ti mismo. ¿Sabe cuál es la persona que más ama a Carlos en este mundo? ¿Alguien sabe? ¿Quién es la persona a la que amo más yo en este universo? Carlos, ¿no? Satanás con razón dijo con Job, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará, ¿por qué? Por su propia vida. ¿Se acuerdan que le dijo eso a Dios? Toca su carne y verás cómo hace todo lo posible por restaurarse. Usted puede orar por el hermano que tiene cáncer, preocuparse por él, pero que le dé cáncer a usted, ¿qué pasa? Vende casa, carros, todo y usted resuelve su problema, porque usted se ama muchísimo. Hoy existe esa tendencia de pensar es que el hombre no se ama. Debemos trabajar en que se ame. No, la realidad es que el hombre se autodestruye, ¿sabe por qué? Por el exceso de amor que se tiene. Se vuelve un ser egocentrista. Pero bueno, dejando de lado eso, diremos que amar al prójimo significa tratarlo y decidir beneficiarlo como si lo hiciera ¿para quién? Para mí. ¿Qué dice en el matrimonio Pablo? El marido ame a su mujer ¿como a quién? Como a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo lo hace con la iglesia. Ese es el modelo. ¿Usted trata a su hermano como se trata a usted? ¿Usted ve por el bien de su hermano como lo hace por usted? Ese es el modelo. No es el mejor modelo, Hay un modelo más grande que Cristo nos dio en la ley de Cristo. Ámense los unos a los otros como ¿quién? Como yo los amé, que es un nivel supremo de amor, pero no es el pasaje a predicar hoy. Ahora quiero que entonces vayamos al inciso B. Hagamos una pregunta. ¿Quién es tu prójimo? Porque miren, la palabra prójimo viene de palabras hebreas, latinas y griegas, que en términos muy básicos significa el que está más cerca, el próximo a ti. En esa definición diríamos que mi prójimo, en mi caso, ¿quién es? Gretita. Después, mis hermanos carnales. Después, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Pero ¿saben qué? Aunque esa definición era la definición judía, Cristo le va a dar otra definición, porque es muy fácil amar a los que nos aman, ¿sí o no? A ver, ¿es fácil amar a los que viven en tu casa, sí o no? No tanto, pero es más fácil, ¿no? Pero amar a los hermanos de la iglesia
y a la gente que está más lejos de la iglesia, que no conoce ni a Cristo, no es tan fácil. ¿Se entiende? Cristo dijo así: si tú amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿Qué recompensa tienes? Yo quiero que vayan conmigo a Lucas, por favor. No pierdan Marcos. Vamos a Lucas 10. Parece ser la misma escena, 10:25. Al parecer es la misma escena que la que tenemos en Marcos y en Mateo. Y noten cómo dice, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. ¿Es la misma escena o no? Ahora, vean, la pregunta es distinta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sabemos que ningún mandamiento nos salva, pero así como al joven rico le dijo, ¿qué dice la ley? Hazlo. Cristo va a aplicar el mismo método para que él se dé cuenta que es imposible a través de la ley ganar la vida eterna. Él le dijo, verso 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, bueno, yo he leído que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y ¿qué? Vivirás. Él en la marcha se va a dar cuenta que no puede, porque realmente, hermanos, no existe nadie en el mundo excepto Cristo que haya amado a Dios con todo su corazón, con todo su ser, a la perfección. En el 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, o sea, él tenía esta idea de amar solamente a los cercanos, ¿se entiende? Le dijo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? O sea, queriendo que el Señor le diga, pues el más cercano, ¿no? Y así me eximo de amar a los más lejanos. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Lo mataron? No, lo dejaron medio muerto. Ahora, quiero recordarles algo. La ley de Moisés enseñaba que si alguien estaba muerto, no lo tenías que tocar, porque te contaminabas. Pero este hombre no estaba muerto. ¿Cómo estaba? Medio muerto. Estaba a punto de morir. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, imagínense al sacerdote, caray, este ya se va a morir, ¿no? Capaz que si lo ayudo, en ese lapso se muere, ¿y qué va a pasar? Me contamina. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Prefiero no contaminarme, prefiero cumplir con este rito a mostrarle el amor, no sea que se muera y me carguen a mí la contaminación. Dice el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo, tal vez con la misma idea. Pero un samaritano, que son personas catalogadas como inmundas, perversas, sucias, descarriadas, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. O sea, su corazón se conmovió de la miseria que estaba experimentando ese hombre que estaba medio muerto. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite. Por si alguien se pregunta por qué dice Santiago, úntale con aceite al enfermo, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo o un símbolo. El aceite se usaba para algunas curaciones. Y también le echó vino para cauterizar, ¿se entiende la idea? Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunto, ¿lo está tratando como si se tratase de él, sí o no?
Y es un samaritano, dice el verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué dijo el escriba? El que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Con esto tenemos una nueva definición de lo que significa ser prójimo. Ser prójimo no significa el que está más cerca. Para Jesús, ¿quién es el prójimo? Todo aquel que es imagen de Dios. Todo aquel que está en una miseria y necesita del amor. Ese es nuestro prójimo. Punto número 3, hermanos, regresando a Marcos. El gran mandamiento es grande, es principal. Número 3. Porque este mandamiento del amor es un mandamiento que vale más que la exterioridad religiosa. Fíjense, vale más que la exterioridad religiosa. En algunas iglesias y en algunos ámbitos se ponen muchas reglas, ¿no? Ponte la falda larga, ponte tu velo, ponte la corbata, anota tu diezmo en un sobre, ponte a ayunar. Dios quiere que hagas todo eso, ¿no? Sacrificios, ritos, ceremonias, obras muertas. Y el escriba se da cuenta de una cosa cuando platica con Cristo. Vean el capítulo 12, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. Noten una cosa, hermanos, el escriba está siendo iluminado y no se está rehusando a la verdad. Ni siquiera le importa el amor a su religión ya. Se da cuenta que el maestro habló con verdad. Y aunque él tiene un prestigio de ser un intérprete, reconoce la verdad en labios de Cristo y le dice, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, todos juntos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. A Dios no le importa que usted esté predicando. A Dios no le interesa su ministerio de alabanza, de predicación, de dirección, de niños, de jóvenes, de administración. Porque eso lo podemos hacer sin problema. ¿Sabe a lo que Dios sí le interesa? Que usted lo ame. Que usted ame al prójimo. Eso es lo que a Dios más le interesa. Por eso el escriba reconoce en la expresión final, ese mandamiento es más que todos los holocaustos y ¿qué más? Y que todos los sacrificios. ¿Está usted realmente amando a Dios? ¿Está usted realmente amando al prójimo? Venir a la congregación es un mandamiento, pero ¿viene usted por amor o viene usted solamente por cumplir con un requisito? Vestir decentemente es algo que la Biblia dice, ¿no? ¿Pero lo hace usted por amor o lo hace usted por cumplir con una ceremonia, con una exterioridad? A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa el amor. Y voy a decir algo importante. A Dios le interesa más lo que somos, fíjense, que lo que hacemos. ¿Sí me entendieron esa idea? Le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Fíjense, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero ¿es necesario que el obispo haga? No. Dice, es necesario que el obispo sea. A Dios le interesa lo que somos más de lo que hacemos. Porque si somos lo que Dios quiere, haremos lo que Dios quiere también, ¿sí o no? Y por amor. Así que en tercer lugar, es un mandamiento que vale más que la exterioridad religiosa. Mira, a veces pensamos que a la gente que traemos a la fuerza le hacemos un bien. No. Yo le voy a decir algo, si usted no quiere asistir a la iglesia, si usted no quiere leer la Biblia, si usted no quiere buscar a Dios, no lo haga. Es pérdida de tiempo hacerlo a la fuerza. Dios espera de nosotros amor. Guardar una fachada es lo de menos. Dios quiere que amemos. Y punto número 4, y con esto termino. Jesús entonces, verso 34, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos
del reino de Dios. Tú, que has entendido que el amor a Dios y el amor al prójimo es más importante que los ritos, que los sacramentos, que los sacrificios, que la exterioridad y la fachada, tú que has llegado a comprender eso, no estás lejos del reino de Dios. Punto 4. Es un mandamiento que, de ser comprendido, nos acerca al reino de Dios. Si usted piensa que su pareja, su hijo, su mamá, su papá van a cambiar por venir a la iglesia, no va a ser así. Si usted piensa que ayudar a una persona que sirva a Dios a la fuerza para que se anime y así cambie, eso no va a pasar. Mientras la persona no entienda que el amor y la relación con Dios es fundamental, su corazón no puede cambiar. ¿Se entiende? Su corazón no puede inclinarse a nada mientras no esté el amor de Dios en su mente y en su corazón. Así que 4 es un mandamiento que, de ser comprendido, nos acerca al reino de Dios. Pero fíjense, nos acerca. Saber que amar a Dios y al prójimo es lo mejor de la ley, eso nos acerca al reino, pero no nos mete al reino. ¿Saben qué sí nos mete al reino de Dios? ¿Saben qué sí nos hace hijos de Dios? Ustedes saben el pasaje, cómo inicia Marcos. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Y le decía a la gente, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. ¿Saben qué nos da salvación? Creer que Cristo vino a salvarnos. Creer que Cristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Dios que se hizo carne, murió y resucitó por nosotros. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Mesías, usted ingresa de manera gratuita, de manera por pura gracia, al reino de Dios. Y el amor a Dios y el amor al prójimo ya no se le va a complicar, porque el amor de Dios va a ser derramado en usted por el Espíritu Santo en el momento que usted crea en Cristo. Me temo que si usted ha comprendido lo que hoy dijimos y no ha querido entregarse a Cristo en fe, le diremos igual que al escriba, aunque no estás en el reino, no estás lejos del reino de Dios. O como el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito o por mucho. Pero no estar en Cristo es estar perdido. Y necesita usted creer en Él. Hagamos una oración. Padre Santo, te damos las gracias por tu hermosa palabra. Bendice lo que hemos aprendido hoy. Permítenos amarte con todo nuestro ser y amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como tú lo mandas, Señor. Y si alguien aquí está carente de amor, tú manifiéstate a su vida, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.